La humilló frente a sus amigos. Horas después, su plan se desmoronó con la revelación de ella. Dudo que esta farsa de matrimonio aguante un año más. Ella no está ni cerca de mi nivel. La voz de Heitor sonó nítida y cortante desde el salón, atravesando el pasillo y golpeándola de lleno en la cocina. Beatriz se detuvo, el cuchillo en el aire sobre el manojo de albahaca fresca. El aroma de Italia que tanto amaba se tornó, de repente, nauseabundo. A través de la puerta entreabierta, podía ver a Tiago, Pedro y Daniel, los amigos de la infancia de su marido, alzando sus vasos de whisky en un brindis silencioso, pero cómplice. Sus risas, bajas y petulantes, eran como cristales rotos en sus oídos. Estaban sentados en su sofá de lino blanco, bebiendo el single malt de su colección, en el apartamento que ella decoró con tanto esmero, brindando por la declaración de su marido de que ella era inferior. Pedro, el más adulador, incluso se levantó para darle una palmada en el hombro a Heitor, cuchicheando algo sobre que se merecía el mundo. Pero me estoy adelantando. Déjenme volver a la mañana en que todo empezó. El pesto que preparaba para la cena especial del jueves quedó olvidado en la encimera. Beatriz permaneció inmóvil, oculta por el quicio de la pared. Por la rendija, vio a Tiago rellenar las copas con el Macallan de 18 años que ella guardaba para su aniversario el mes siguiente. Daniel, con sus zapatos de diseñador, descansaba los pies sobre la mesa de centro de madera reciclada que ella había rebuscado en un anticuario de Embu das Artes. Se veían tan a gusto en el santuario que ella construyó, tan cómodos en el éxito que ella orquestó, mientras celebraban la decisión de su marido de deshacerse de ella. ¿Desde cuándo te sientes así?, preguntó Tiago, inclinándose con ese interés rapaz de quien olfatea una historia jugosa para contar después. «Desde que ascendió a directora», respondió Heitor, el hielo tintineando en su vaso. El sonido pareció resonar con el frío que se había instalado en el pecho de Beatriz. Desde que Elena se convirtió en la todopoderosa jefa de la editorial, actúa como si fuera la reencarnación de Virginia Woolf. El pedestal en el que se ha colocado es insoportable. El ascenso, aquel por el que trabajó noches y fines de semana, sacrificando cenas y viajes. El ascenso que la convirtió en una de las directoras editoriales más jóvenes del país. Un puesto que conquistó tras descubrir a un autor bestseller que él solo salvó a la editorial de la quiebra el año anterior. El ascenso que permitió a Heitor abandonar su mediocre empleo en una agencia de publicidad para dedicarse a su sueño de ser pintor. Un sueño que hasta ahora solo había producido lienzos polvorientos y una montaña de deudas en su tarjeta de crédito. «Le diste espacio para crecer», dijo Daniel, con la convicción de quien jamás ha pagado una factura en su vida. Solo tuvo suerte con ese autor. Un rayo no cae dos veces en el mismo sitio. Beatriz observó a Heitor asentir, absorbiendo esa mentira como si fuera un cumplido merecido. Como si él no hubiese estado al borde de un colapso financiero cuando se casaron. Como si ella no hubiera pagado sus deudas y lo hubiera animado a seguir una pasión que, en la práctica, se había convertido en un hobby caro y mantenido por ella. El curso de cerámica que abandonó. El taller de fotografía en la Patagonia, que costó una fortuna, y no produjo ni una sola foto vendible. El estudio que montó en la habitación de invitados, cuyos materiales de arte eran más caros que el alquiler de un apartamento de verdad. Cada inversión en su carrera era una sangría en sus ahorros, mientras él prometía que su gran obra estaba a punto de llegar. Pedro se levantó para coger un puro de la caja de cedro que ella le había regalado a Heitor. «Necesitas una mujer que te admire, tío. Alguien que entienda que el alma de un artista no se mide en hojas de cálculo de ventas de libros. El alma de un artista». Era esa la excusa que Heitor usaba en los vernizajes de amigos, mientras ella pasaba madrugadas leyendo manuscritos,
negociando con agentes y editando textos que se convertirían en éxitos de crítica y público. Él teorizaba sobre la crisis del arte moderno, mientras ella, en la práctica, fomentaba la cultura, publicando nuevas voces y manteniendo viva la literatura. Él hablaba de legado, mientras ella lo construía. Vía ha cambiado, continuó Heitor, la voz cargada de una autocompasión ensayada. Solía fascinarse con mis ideas. Ahora solo me pregunta si he vendido algún cuadro este mes. No entiende que el arte trasciende el comercio. Tiago se rió, un sonido ahogado que pareció burlarse de todo el apartamento que ella pagaba. Parece que se ha convertido en una de esas ejecutivas frías. Solo piensa en números. Olvidó cómo se sueña. El sueño que pagaba la cuota de la comunidad en Leblon. El sueño que financiaba sus viajes para buscar inspiración en Europa. El sueño que le permitía vivir una vida de ocio bohemio, mientras ella cargaba el peso del mundo real sobre sus hombros. Su móvil vibró silenciosamente en la encimera. Un mensaje de su asistente, Lucas. Elena, el autor de Sombras en el Pantanal, acaba de ganar el premio Jabuti. Te está dando las gracias en todas las entrevistas. Dijo que fuiste la única que creyó en él. Felicidades, jefa. El Jabuti, el mayor premio literario del país, el máximo reconocimiento por el trabajo que ella había hecho, por la apuesta que había realizado, y allí estaba su marido, el hombre al que ella mantenía, el hombre cuyo bloqueo creativo ella consolaba, diciéndole a sus amigos que su matrimonio era una broma. El punto es el siguiente, dijo Heitor, sirviéndose otra dosis generosa de whisky, la tercera, según su cuenta. He estado guardando todo, cada vez que llega tarde y me acusa de no hacer nada en todo el día. Cada extracto de la tarjeta que muestra sus gastos en ropa cara. Mi abogada dice que tengo un caso sólido para pensión y una buena porción de los bienes por daño moral y psicológico. Su abogada, la doctora Katia, la amiga del gimnasio, aquella que él dijo que era solo su compañera de entrenamiento. Se estaban reuniendo para planear cómo arrancarle el dinero que ella ganaba mientras ella estaba ocupada ganándolo. Genio, dijo Pedro, alzando el vaso. Organiza tus piezas antes de dar el jaque mate. No le dará tiempo a reaccionar, aseguró Heitor, la voz inflada por el alcohol y la aprobación de sus amigos. Pía se cree tan intelectual con sus libros y premios, pero no entiende el juego de la vida real. El juego que se juega fuera de las páginas. El juego de la vida real. El juego en el que él planeaba destruirla mientras dormía en su cama, comía su comida, vivía de su éxito. El juego en el que se convenció a sí mismo y a sus amigos de que él era la víctima. El artista incomprendido casado con una arpía materialista. Beatriz miró el pesto inacabado, el cuchillo todavía en su mano. Lo soltó en la encimera. El sonido metálico, un pequeño chasquido en el silencio de su desolación. Observó a los 4 hombres, amigos que había recibido en su casa para cenas y fiestas. Hombres cuyos problemas había escuchado, cuyos logros había celebrado. Las noches de chicos ahora tenían sentido. No eran sobre fútbol o política. Eran consejos de guerra para su aniquilación. Caminó lentamente fuera de la cocina, sus pies descalzos, apenas haciendo ruido en el suelo de madera. Se detuvo en la entrada del salón, con los brazos cruzados. 4 pares de ojos se abrieron de par en par al unísono, las conversaciones muriendo al instante. El vaso de Heitor se detuvo en el aire, la luz de la lámpara reflejándose en el líquido dorado. El silencio que se instaló era tan denso que podía oír su propia respiración, superficial y rápida. Elena. Su voz salió como un siseo, su nombre transformándose de un objeto de desprecio a una acusación en un segundo. Estábamos solo. ¿Por qué esperar un año? Lo interrumpió.
Su voz no era alta, pero llevaba el peso de una decisión final, el tono que usaba para rechazar un manuscrito sin salvación. Acabemos con esta farsa hoy. No quiero que sufras otros 12 meses casado con alguien tan inferior. El rostro de Tiago perdió color. Pedro de repente se sintió fascinado con un hilo suelto en el cojín del sofá. Daniel retrocedió un paso, como si su calma fuera más aterradora que un grito. Pero Heitor, su marido durante 8 años, el hombre al que prometió amor y apoyo, solo la miró fijamente, con la boca entreabierta, el artista repentinamente sin palabras, el lienzo de su rostro completamente en blanco. Beatriz les dio la espalda y caminó por el pasillo hacia el dormitorio, dejándolos atrás, congelados en su culpa colectiva. Cada paso era un martillazo, clavando el ataúd de su matrimonio. El sonido de la puerta del dormitorio cerrándose detrás de ella fue un clic suave, pero pareció resonar por todo el apartamento, una puntuación final y definitiva. Las voces en el salón se transformaron en un zumbido frenético y ahogado, la confusión de hombres atrapados en su propia trampa. Beatriz los ignoró. En el closet, un espacio que ella diseñó para ser su refugio, con iluminación suave y filas organizadas de libros y ropa, sacó la maleta de cuero que usaba en viajes de trabajo. La colocó sobre la cama con dosel, el mismo lecho donde tantas noches lo había consolado por su falta de inspiración, donde había escuchado sus lamentos sobre un mundo del arte que no lo comprendía, sin nunca percibir que su desprecio era, en realidad, dirigido a ella. Sus manos se movían con una eficiencia desprovista de emoción, un mecanismo de defensa contra el caos que se había instalado en su alma. Doblaba los vestidos de seda que usó en lanzamientos de libros, los pantalones de sastre que vistió para cerrar contratos millonarios, las joyas que se compró a sí misma para conmemorar cada premio que ganaban sus autores. Cada pieza era un recordatorio de una vida que ella construyó, una vida de la que él se benefició, mientras secretamente la resentía. Del baño, tomó sus productos para el cuidado de la piel, las cremas importadas que Heitor llamaba futilidades burguesas, pero que para ella eran pequeños rituales de autopreservación en medio de una rutina agotadora. El frasco de su perfume favorito, el mismo que él solía decir que olía a éxito, ahora parecía una ironía cruel. Pasos vacilantes subieron por la pequeña escalera que conducía al dormitorio principal. No eran los pasos pesados y confiados de Heitor, sino un arrastrar de pies incierto, el sonido de hombres acercándose a una explosión que ellos mismos habían detonado. Pía, por favor, vamos a hablar. Heitor apareció en la puerta, el cabello perfectamente despeinado, ahora realmente desgreñado, las manos retorciéndose en un gesto de ansiedad que ella nunca había visto antes. Detrás de él, en el pasillo mal iluminado, las siluetas de Pedro y Tiago se cernían como buitres culpables. ¿Hablar de qué, Heitor?, preguntó ella, cerrando la cremallera de su neceser con un sonido agudo. De que no estoy a tu nivel, de que nuestro matrimonio es una fachada, de que te has estado reuniendo con Katia para planear cómo extorsionarme. ¿Sobre qué parte de tu traición te gustaría que elaboraras? El nombre de Katia hizo que la sangre desapareciera de su rostro. La mención de la abogada era la prueba de que ella no solo había oído, sino que había entendido la profundidad de la conspiración. ¿Cómo sabes sobre ella? Beatriz tomó su bolso de trabajo, donde su laptop contenía el universo que ella gobernaba. Manuscritos, contratos, contactos de agentes, la propiedad intelectual de decenas de autores. De la misma manera que sé de la cuenta que abriste sin decírmelo en marzo, de la misma manera que sé que le dijiste a tu galerista que soy demasiado comercial y estaba sofocando tu arte. De la misma manera que sé que fuiste tú, Pedro, dijo. Su mirada se desplazó y se clavó en el amigo que se encogía detrás de Heitor, quien me envió ese mensaje anónimo hace 1 hora. El rostro de Pedro se convirtió en una máscara de pánico.
Yo no. No mientas. La voz de Beatriz era gélida. El mensaje decía: pregúntale a tu marido lo que realmente piensa de tu ascenso. Las noches de los jueves no son lo que imaginas. Creíste que me estabas haciendo un favor, ¿verdad? Limpiando tu conciencia después de meses participando en esta farsa. Heitor se volvió hacia su amigo, la incredulidad transformándose en furia. Me traicionaste, se lo contaste. Pedro dio un paso adelante, finalmente encontrando un resquicio de coraje. No conté todo, Heitor. Debería haberlo hecho. Te he estado escuchando hablar durante meses sobre el proyecto Ícaro, sobre cómo ibas a cortarle las alas antes de que volara demasiado alto y te dejara atrás. Te vi fotografiando sus recibos, grabando discusiones para usar fuera de contexto. Eso no es un marido herido, tío. Eso es un depredador. Proyecto Ícaro. Beatriz soltó una risa seca, sin humor. El nombre era tan pretencioso, tan dramáticamente autocentrado como el propio Heitor. Él se veía a sí mismo como el sol, y a ella como el Ícaro, volando demasiado cerca, destinada a caer. La arrogancia era impresionante. Pensamos que era solo charla de bar, balbuceó Daniel, que había subido para unirse a la escena, atraído por la confrontación. ¿Charla de bar? Beatriz se giró para mirarlos uno por uno. Pensaron que planear la ruina financiera y emocional de la esposa de su amigo era charla de bar. Ustedes, que comieron de mi comida, bebieron de mi vino, cuyas novias y esposas yo aconsejé sobre sus propias vidas, ¿pensaron que yo me merecía esto por tener éxito? ¿Por tener la audacia de ser buena en lo que hago mientras él pinta? La última palabra salió con un desprecio que no se molestó en ocultar. El silencio que siguió fue una confesión. Las manos de Heitor se cerraron en puños, la mandíbula tensa mientras buscaba una defensa, una justificación que no existía. No se puede justificar lo injustificable. No se pueden borrar meses de conspiración con una única excusa. Beatriz cerró la maleta con un clic definitivo. Pasó por delante de ellos en el pasillo, el olor a whisky y miedo flotando en el aire. La pared del salón estaba cubierta por una galería de fotos de sus viajes juntos. Machu Picchu, el desierto de Atacama, las callejuelas de Roma. Cada foto, un momento que ella pensó que era de felicidad compartida, pero que ahora parecía solo un registro de su ingenuidad. El ascensor social, con su espejo de bronce y alfombra roja, pareció un confesionario mientras descendía los 20 pisos. Estaba dejando atrás no solo un apartamento o un matrimonio, sino la versión de sí misma que creía que el amor significaba achicarse para que el otro pudiera brillar. La mujer que aceptaba la excusa del artista sensible para justificar la pereza y el resentimiento. El Hotel Emiliano, en la calle Oscar Freire, la recibió con su elegancia discreta e impersonal. El aparcacoches no parpadeó cuando ella entregó la llave de su Volvo eléctrico, ni el recepcionista cuando ella pidió la mejor suite disponible por tiempo indefinido, pagando con su tarjeta personal, el Amex Centurion, que Heitor ni siquiera sabía que poseía. Era su fondo de libertad, construido con los bonos de desempeño que nunca declaraba en casa. Porque hacía mucho tiempo que había aprendido que, en un matrimonio con un hombre inseguro, la autonomía financiera no era un lujo. Era una cuestión de supervivencia. La suite era un oasis de calma y tonos neutros. Ningún lienzo mal acabado apoyado en la pared. Ningún olor a trementina mezclado con perfume caro. Desde la ventana, las luces de la ciudad más rica del país centelleaban. Un recordatorio del mundo que ella había conquistado con su propio intelecto y trabajo duro. El teléfono que dejó en su bolso comenzó a vibrar incesantemente. Heitor. Los mensajes eran un estudio de caso en manipulación desesperada, la rabia.
No puedes simplemente irte así. Eso es infantil. El chantaje emocional. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos. La falsa contrición. No quise decir eso. Estaba borracho. Los chicos me provocaron. Y por último, la amenaza velada. Vas a arrepentirte de humillarme delante de mis amigos. Beatriz llevó el teléfono al suntuoso baño, con su bañera de inmersión y mármol de Carrara. Lo colocó en la encimera y abrió los grifos, el sonido del agua llenando la bañera, amortiguando el zumbido insistente del aparato. Mientras se desnudaba, se miró al espejo. Vio el cansancio en sus ojos, pero también una chispa de algo nuevo, algo duro y brillante que no estaba allí antes. Era la chispa de la furia, la llama fría de la resolución. Había pasado años editando las historias de otras personas. Ahora era hora de empezar a editar la suya propia. El agua caliente de la bañera era un abrazo, un contraste evidente con el hielo que se había formado en sus venas. Beatriz se sumergió hasta el cuello, el vapor subiendo y empañando los espejos, creando un capullo protector contra el mundo exterior. Allí, en el silencio acuoso, finalmente se permitió desmoronarse. Las lágrimas no eran de tristeza por la pérdida del marido que amaba, sino de luto por la mujer que había sido, la mujer que se negó a ver las señales, que aceptó migajas de afecto a cambio de su sacrificio incondicional. Lloró por la humillación de haber sido el tema de chistes, la patrocinadora inconsciente de su propia destrucción. Lloró por la rabia de haber sido tan ciega, tan ocupada, construyendo un imperio para los dos, que no se dio cuenta de que él estaba cavando los cimientos para demolerla. Cada viaje que él apagó, cada cena cara, cada tubo de pintura al óleo importada, todo había sido transformado por él en un arma, en pruebas de su superficialidad, mientras él disfrutaba de cada centavo. Se quedó en la bañera hasta que el agua se enfrió, hasta que sus dedos se arrugaron y sus ojos ardieron, hasta que no hubo más lágrimas, solo una claridad fría y cortante. Al salir, envuelta en la bata más suave que jamás había sentido, tomó el teléfono. Decenas de llamadas perdidas de Heitor y sus amigos. Los ignoró y marcó un número que conocía de memoria, el de la única persona que entendería la intersección entre la ley y la crueldad humana. Doctora Amanda Guedes, la mejor abogada de derecho de familia de São Paulo, una mujer cuya reputación era tan afilada como sus trajes a medida. «Beatriz, ¿pasó algo?» Son casi las 10 de la noche. La voz de Amanda era preocupada, pero profesional. Eran más que cliente y abogada, eran amigas, unidas por cenas ocasionales, donde lamentaban las complejidades de ser mujeres poderosas en un mundo que aún se sentía incómodo con eso. «Pasó, Amanda. Pasó y todo», dijo Beatriz, su voz sorprendentemente firme. Narró los eventos de la noche, desde la frase que escuchó desde la cocina hasta el proyecto Ícaro y la confesión involuntaria de Pedro. No omitió detalles. Su mente editorial, organizando los hechos en una narrativa cohesiva y devastadora. Al otro lado de la línea, el silencio de Amanda era pesado, cargado de una furia contenida. «Ese canalla pretencioso», dijo finalmente, la formalidad olvidada. «Beatriz, escucha con atención. Hiciste lo correcto al irte. No hables con él. No respondas a ningún mensaje. Intentará manipularte, culparte, hacerte sentir lástima por él. No caigas en eso. Mañana, a las 7 de la mañana, en mi oficina, trae todo lo que tengas, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, cualquier cosa que documente tus ganancias y las inversiones que hiciste en su carrera. Y, Beatriz, prepárate. Esto va a ser feo. Él no va a renunciar fácilmente al estilo de vida que tú proporcionas.
Después de colgar, Beatriz sintió una oleada de propósito reemplazar el vacío. Abrió su laptop y comenzó a trabajar. Durante horas, rebuscó en sus archivos digitales, su mente moviéndose con la precisión de un cirujano. Creó carpetas, gastos del estudio, detallando cada centavo gastado en lienzos, pinturas y pinceles. Viajes de inspiración, con los costos de pasajes aéreos y hoteles de lujo. Deudas pagadas. Un registro doloroso de los préstamos y facturas de tarjeta de crédito de él que ella había saldado antes y durante el matrimonio. Compiló correos electrónicos donde él la elogiaba por su éxito financiero, yuxtaponiéndolos con los mensajes recientes llenos de desprecio. Estaba construyendo un caso, no para un tribunal, sino para sí misma, un dossier de la verdad que anularía cualquier mentira que él intentara contar. Alrededor de la 1 de la mañana, una notificación de correo electrónico llamó su atención. Era de una dirección anónima, con el asunto «Otra pieza del rompecabezas». El cuerpo del correo electrónico contenía solo un enlace a una carpeta en Dropbox. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo clic. La carpeta contenía decenas de archivos de audio. Abrió el primero. La voz de Heitor, distorsionada por la mala calidad de la grabación, pero inconfundible, se jactaba ante sus amigos. La belleza del plan es que ella misma va a financiar el divorcio, decía, seguido de risas. Mientras ella está ahí, matándose para publicar otro librito de autoayuda, yo estoy aquí, construyendo mi caso. La doctora Katia dice que el concepto de daño psicológico es flexible. Un artista sensible, cuya creatividad fue aplastada por la presión materialista de una esposa ambiciosa. A los jueces les encanta esa narrativa. Es casi poético. Beatriz sintió que le faltaba el aire. Era una grabación de una de las noches de chicos. Hizo clic en otro archivo. El secreto es documentar todo, explicaba Heitor como un profesor enfermizo. Llegó estresada del trabajo. Anota. Señales de desequilibrio emocional. Compró un bolso nuevo. Guarda el recibo. Patrón de gastos compulsivos e irresponsabilidad financiera. Deberían intentar esto con las suyas también. Se llama control de narrativa. Si controlas la historia, controlas la realidad. El correo electrónico anónimo solo podía haber venido de una persona. Pedro. El amigo traidor, ahora intentando una redención fragmentada, enviando las pruebas que podrían destruir a Heitor, pero también a sí mismo. No solo participó, grabó. Beatriz reenvió el enlace de Dropbox a Amanda inmediatamente, con una sola línea. Creo que tenemos el proyecto Ícaro en audio. La respuesta de Amanda fue casi instantánea, incluso en medio de la madrugada. Dios mío, Beatriz, esto es oro. Esto ya no es un divorcio, es una ejecución. Él está acabado. Al día siguiente, la oficina de Amanda Guedes, en el corazón de la avenida Faria Lima, parecía una fortaleza. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de São Paulo, un recordatorio del poder y la ambición que movían la ciudad. Amanda, impecable en un traje gris plomo, tenía una expresión que mezclaba indignación y enfoque depredador. Escuché los audios, dijo, su voz baja y peligrosa. Lo que hizo no es solo moralmente repugnante, es legalmente procesable. El intento de fabricar evidencia, la conspiración para cometer fraude, podemos acabar con él. Mientras trazaban la estrategia, el celular de Beatriz vibró con una llamada de un número desconocido. La atendió, poniendo el altavoz. ¿Aló? ¿Beatriz? Soy Juliana, la esposa de Tiago. Su voz era un susurro tembloroso. Necesito hablar contigo. Tiago llegó a casa anoche, borracho y trastornado. Me contó todo. Sobre las reuniones,
sobre el plan de Heitor. Vía. Me da tanto asco. Encontré su cuaderno. Heitor les dio a todos ellos un manual, una guía paso a paso sobre cómo manipular a una mujer, cómo hacerla dudar de sí misma. Amanda y Beatriz se miraron. La podredumbre era más profunda de lo que imaginaban. ¿Estaba enseñando a los demás?, preguntó Beatriz incrédula. Sí. La voz de Juliana se quebró en un sollozo. Tácticas para iniciar una pelea y luego filmar solo tu reacción, para que parezcas loca. Consejos sobre cómo controlar el acceso al dinero, cómo aislarla de los amigos. Tiago ha estado haciendo eso conmigo durante meses, y yo pensé que el problema era yo, que estaba deprimida o paranoica. Ese monstruo no solo estaba destruyendo su matrimonio, estaba exportando su veneno a nuestras casas. Otra aliada inesperada. Otra vida tocada por la toxicidad de Heitor. Juliana, ¿puedes enviarme fotos de ese cuaderno?, preguntó Amanda, tomando el control. Esto es crucial. Ya lo envié a tu correo electrónico, respondió Juliana. Y Vía, lo siento mucho. Siento mucho no haberlo visto, por haber participado en las cenas y reído de sus chistes, sin saber que te estaba destruyendo por dentro. Yo también me voy de casa. Pedí el divorcio esta mañana. Cuando la llamada terminó, la sala quedó en silencio, excepto por el sonido distante del tráfico. Beatriz miró por la ventana los rascacielos que perforaban el cielo. Se sentía como uno de ellos, alta, expuesta, pero con una estructura de acero por dentro que se negaba a derrumbarse. Su estrategia fue montada con la precisión de una operación militar. Amanda preparó una notificación extrajudicial que era una obra maestra de intimidación legal. Detallaba cada prueba que poseían. Los audios del Proyecto Ícaro, las fotos del manual de manipulación, los extractos bancarios que probaban la dependencia financiera total de Heitor, la conspiración con la doctora Katia. La notificación ofrecía a Heitor una opción simple: aceptar un acuerdo de divorcio donde él saldría solo con sus pertenencias personales y sus lienzos polvorientos, firmando una cláusula de confidencialidad perpetua, o enfrentar un proceso judicial público que incluiría acusaciones de fraude, acoso moral y conspiración, con los testimonios de Pedro, Juliana y, potencialmente, de las otras esposas. «Vamos a entregarlo en mano», dijo Amanda, un brillo peligroso en sus ojos, delante de su abogada. «Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que el juego ha terminado». La reunión fue programada para 2 días después. En la oficina de la doctora Katia, una sala opulenta y de mal gusto en un edificio comercial en los jardines. Beatriz entró junto a Amanda, sintiéndose extrañamente tranquila. Heitor ya estaba allí, luciendo pálido y abatido, pero aún intentando proyectar un aire de artista agraviado. La doctora Katia, una mujer con exceso de joyas y una sonrisa condescendiente, comenzó a hablar sobre la necesidad de un acuerdo justo que reconociera el sacrificio emocional de su cliente. Amanda la dejó hablar por exactamente 2 minutos. Luego, colocó un pequeño altavoz sobre la mesa de caoba pulida. Antes de continuar, dijo: «Me gustaría poner algo para contextualizar nuestra conversación». Pulsó el play. La voz de Heitor llenó la sala, clara y arrogante, proveniente de una de las grabaciones de Pedro. La belleza del plan es que ella misma va a financiar el divorcio. A los jueces les encanta esa narrativa. Es casi poético. La sonrisa de Katia se congeló y luego se desmoronó. El rostro de Heitor pasó del blanco al verde. Miró a Beatriz, sus ojos desorbitados por el pánico y la súplica. Pero el rostro de ella era una máscara de indiferencia. Amanda detuvo la grabación. «Esto», dijo, su voz suave como la seda, «es el audio de su cliente conspirando para cometer fraude. Tenemos 3 horas más de esto. También tenemos el cuaderno, el manual que distribuyó a sus amigos,
enseñándoles a abusar psicológicamente de sus esposas. Y tenemos el testimonio de 2 de ellas, que ya han solicitado el divorcio por esto. Empujó una sola hoja de papel por la mesa. Era el acuerdo. Heitor saldrá de este matrimonio con la ropa puesta, sus materiales de arte y nada más. Firmará un NDA que le impedirá siquiera mencionar el nombre de Beatriz en público por el resto de su vida. Si duda, el contenido completo de esas grabaciones será adjuntado a un proceso criminal y civil que hará que su nombre sea sinónimo de vividor en esta ciudad para siempre. Tienen 5 minutos para decidir. La doctora Katia miró los papeles, luego a su cliente, que ahora temblaba visiblemente. Tomó la pluma y la empujó hacia él. Firma Heitor. Siseó, el desprecio en su voz evidente. Firma ahora. Él firmó. La caligrafía, antes florida y artística, era ahora el trazo tembloroso de un hombre derrotado. Al salir de la sala, no se atrevió a mirar a Beatriz. Era un fantasma, un espejismo de hombre que se disipaba ante sus ojos. Esa noche, de vuelta en su suite, Beatriz no pidió servicio de habitaciones. Ella misma bajó al restaurante del hotel, se sentó sola en una mesa y pidió la comida más cara del menú y una copa del mejor champán. Comió despacio, saboreando cada bocado, no como una celebración, sino como un acto de reconquista. Estaba reconquistando su paladar, su tiempo, su vida. El celular vibró. Era un mensaje de un número que no reconoció. Felicidades, oí que le cortaste las alas al sol. Pedro. Su redención, incompleta como era, había sido la llave. Ella no respondió. Algunas deudas nunca podrían ser totalmente pagadas. Terminó su champán, mirando las luces de la ciudad que no solo habitaba, sino que poseía. La guerra había terminado. La paz, sabía, tardaría más en construirse. Pero por primera vez en años, sintió que tenía todo el tiempo del mundo. El epílogo, la geometría del silencio, los meses que siguieron fueron un ejercicio de reconstrucción lenta y deliberada. Beatriz no regresó al apartamento de Leblon. La idea de dormir en esa cama, de caminar por esos pasillos ahora embrujados por la memoria de la traición, era insoportable. Amanda se encargó de la logística, enviando un equipo para empacar sus pertenencias bajo su supervisión remota, mientras Heitor era instruido a retirar sus lienzos y objetos personales en un horario estrictamente programado, como un repartidor cualquiera. El apartamento, ese santuario que ella construyó, fue puesto a la venta y vendido en menos de un mes. El mercado inmobiliario de Río de Janeiro no se preocupa por los corazones rotos. Beatriz compró un lugar nuevo, un apartamento más sobrio y moderno en Ipanema, con una vista despejada al mar. Un lugar sin historia, un lienzo en blanco donde solo ella pintaría el futuro. En el trabajo, se sumergió con una ferocidad renovada. La victoria en el premio Jabuti impulsó a la editorial a un nuevo nivel de prestigio. Autores que antes eran inaccesibles, ahora buscaban su sello editorial. Agentes literarios de Nueva York y Londres programaban reuniones. Beatriz se convirtió en una fuerza de la naturaleza en el mercado editorial. Su reputación de tener un olfato infalible para el éxito se solidificó con cada nuevo bestseller que lanzaba. Sus colegas notaron un cambio en ella. La amabilidad seguía allí, pero ahora estaba revestida por una capa de acero. Su paciencia con la mediocridad y la pretensión se había evaporado. Se volvió más directa, más incisiva, sus decisiones más rápidas y su visión más clara. Algunos la llamaban intimidante, otros brillante. No le importaban las etiquetas. Estaba demasiado ocupada construyendo su legado. La vida social, sin embargo, era un campo minado. El círculo de amigos que compartía con Heitor se desintegró. Tiago y Juliana,
Al igual que Daniel y su esposa, estaban en medio de divorcios contenciosos. El manual de Heitor se había convertido en la pieza central de sus batallas legales. Pedro, el catalizador de todo, desapareció. Los rumores decían que se había mudado al sur del país. Incapaz de enfrentar las consecuencias de su complicidad y de su traición final a Heitor, Beatriz recibía invitaciones para cenas y eventos, pero a menudo las rechazaba. La charla trivial parecía superficial. La socialización forzada, un drenaje de energía. Se reunía con Amanda y, ocasionalmente, con Juliana. Las dos mujeres con las que ahora compartía un vínculo forjado en el fuego de la misma traición. Se reunían para cenas silenciosas, donde el vino era bueno y las palabras pocas. Había un entendimiento tácito entre ellas. Una hermandad de sobrevivientes que no necesitaba largas discusiones sobre el dolor. Simplemente sabían. Una noche, 6 meses después del divorcio, Beatriz estaba en una recepción de la Academia Brasileña de Letras, un evento sofocante y formal, al que solo asistió por obligación profesional. Mientras conversaba con un anciano crítico literario, sintió una mirada sobre sí. Al otro lado del salón, cerca de una estatua de Machado de Asís, estaba Heitor. La transformación era chocante. El aire de artista bohemio había sido reemplazado por una desesperación mal disimulada. Estaba más delgado, la barba descuidada, el traje que vestía, un modelo antiguo y mal ajustado, parecía engullirlo. No estaba allí como invitado, sino como parte del equipo de camareros de un buffet, sosteniendo una bandeja de canapés. Sus ojos encontraron los de ella, y por un instante el mundo pareció detenerse. Había pánico en su mirada, humillación y una chispa de su antigua arrogancia, como si la desafiara a reconocerlo. Beatriz no le dio esa satisfacción. Su rostro permaneció una máscara de pulcritud neutra. Desvió la mirada lentamente, como si él fuera solo otro mueble en la sala, y volvió su atención total al crítico literario, riendo de uno de sus chistes con un calor que ella no sentía. Lo sintió observándola durante el resto de la noche, una presencia fantasmal en su campo de visión periférica. Verlo allí, sirviendo aperitivos en un evento donde ella era una de las invitadas de honor, debería haberle traído una sensación de triunfo, de justicia poética. Pero todo lo que sintió fue un cansancio profundo y una punzada de pena, no por él, sino por el tiempo que ella había desperdiciado. La historia, por supuesto, se extendió como la pólvora en el restringido círculo social de Río de Janeiro. La caída de Heitor fue tan espectacular como el ascenso de Beatriz. Sin su apoyo financiero, fue obligado a abandonar el estudio improvisado y la vida de ocio. Sus amigos, ahora lidiando con sus propios divorcios y culpas, lo abandonaron. Intentó vender sus pinturas, pero el mercado de arte, que él tanto afirmaba entender, lo rechazó. Sus lienzos, que él creía que eran obras maestras de angustia existencial, fueron vistos como derivativos y aficionados. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio distante, y los trabajos como camarero de buffet eran, aparentemente, lo que pagaba sus cuentas. Un año después del divorcio, un libro de tapa dura llegó a la oficina de Beatriz por correo. No había remitente, pero reconoció la caligrafía en la pequeña nota que lo acompañaba. Era de Pedro. El libro era una primera edición rara de Grande Sertão, Veredas. Algo que ella había mencionado casualmente, que siempre había querido, años atrás, en una cena. La nota decía solo: «Sé que no arregla nada, pero yo necesitaba intentarlo». Colocó el libro en su estantería, no como un símbolo de perdón, sino como un recordatorio de la complejidad de las acciones humanas, de cómo la culpa y la redención podían coexistir en el mismo gesto. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, vino de una fuente inesperada.
Lucas, su joven y ambicioso asistente, había estado trabajando en un manuscrito propio en su tiempo libre. Se lo entregó con las manos temblorosas, diciendo que ella era la única persona cuya opinión importaba. La novela, titulada La geometría del silencio, era una exploración brillante y dolorosa de las dinámicas de poder en una relación, sobre las pequeñas erosiones del alma que ocurren cuando una persona se encoge para acomodar a la otra. La escritura era sublime, la percepción psicológica escalofriante. Era sin duda la mejor obra de ficción que había leído en años. Y se hacía eco de su propia historia de una manera que la dejó sin aliento. No solo publicó el libro, lo convirtió en su misión personal. Lanzó la mayor campaña de marketing que la editorial jamás había visto. El libro explotó. Ganó el premio Jabuti al año siguiente, así como el premio Oceanos. Lucas se convirtió en la nueva sensación literaria de Brasil. Y Beatriz, la editora con el toque de Midas, consolidó su lugar como la figura más poderosa de la literatura nacional. Durante la ceremonia de premiación, en su discurso de agradecimiento, Lucas la miró directamente a ella, en la primera fila. Dedico este premio a Beatriz Elena, quien me enseñó que las historias más importantes no son aquellas que editamos, sino aquellas que tenemos el coraje de reescribir para nosotros mismos. En la fiesta posterior a la premiación, mientras estaba rodeada de autores, agentes y periodistas, todos queriendo un pedazo de su tiempo, se sintió, por primera vez, verdaderamente en paz. La validación no venía de los premios o de los números de ventas, sino de la sensación de haber transformado el dolor en propósito, de haber usado su experiencia no para vengarse, sino para crear, para elevar otra voz. Fue esa misma noche que recibió una llamada de su madre. «Hija, no vas a creer a quién vi hoy», dijo, la voz tensa. Estaba en el supermercado, en la fila de la caja, y él estaba allí, Heitor. Estaba trabajando como empacador. El silencio en la línea era pesado. Parecía pequeño y viejo. Cuando me vio, soltó las bolsas y simplemente salió corriendo hacia el fondo de la tienda. Beatriz, sé que no debería, pero sentí pena. Beatriz cerró los ojos por un momento, el ruido de la fiesta a su alrededor desapareciendo. «No sientas, mamá», dijo, su voz tranquila y firme. Pena es un sentimiento que le damos a aquellos que no tuvieron opción. Él tuvo todas las elecciones del mundo y él tomó las suyas. Yo tomé las mías. Colgó el teléfono y volvió a la fiesta. Un joven autor se acercó a ella, un manuscrito en mano, los ojos brillantes de esperanza. Ella sonrió, una sonrisa genuina y sin esfuerzo. Ella tomó el manuscrito. La vida continuaba. Las historias necesitaban ser contadas, y ella era la guardiana de los portones. 2 años después, Beatriz estaba en Paraty durante el FLIP, el Festival Literario Internacional. Era una de las principales oradoras. Su mesa de debate sobre el futuro del mercado editorial era el evento más concurrido del festival. Después de su discurso, mientras autografiaba libros, una mujer de aspecto cansado se acercó a la mesa. Beatriz la reconoció vagamente. Era Katia, la ex abogada de Heitor. Las joyas ostentosas habían desaparecido, sustituidas por ropa sencilla y una mirada de derrota. «Doctora Beatriz», comenzó, la voz baja, «solo quería disculparme. Lo que intentamos hacer estuvo mal. Después de ese día, mi reputación se fue a la basura. Nadie quería contratar a una abogada que fue sorprendida infraganti, conspirando con un cliente. Perdí mi oficina. Hoy, trabajo como asistente legal en una pequeña firma». Hizo una pausa, tragando saliva. Él me arruinó a mí también. Me usó, me prometió un gran porcentaje, me hizo creer su historia. Fui una tonta. Beatriz miró a la mujer frente a ella.
No había satisfacción en su caída, solo un vacío melancólico. Heitor era como un agujero negro, absorbiendo la luz de todos a su alrededor. «Yo espero que encuentre su camino, doctora Katia», dijo Beatriz, y era sincero. Ya no tenía más espacio en su vida para el resentimiento. Más tarde esa noche, caminando por las calles de piedra de Paraty, bajo un cielo estrellado, pensó en Heitor por última vez. No con rabia, no con pena, sino con la distancia de un historiador examinando un artefacto de una era pasada. No era un monstruo, se dio cuenta. Era solo un hombre débil, aterrorizado por el brillo de su esposa, que eligió la oscuridad de la traición en lugar de aprender a estar a su lado y disfrutar del sol. Su tragedia no fue haber sido atrapado. Fue nunca haber entendido que el amor verdadero no compite, aplaude. Llegó a la posada, se sentó en el balcón frente al mar y abrió un nuevo manuscrito. Las primeras líneas eran prometedoras. Tomó su pluma roja, no para cortar o encoger, sino para pulir, para elevar, para ayudar a otra historia a encontrar su voz. Y en el silencio de la noche, con el suave sonido de las olas como banda sonora, Beatriz Elena, la mujer que reescribió su propio final, comenzó a trabajar.